Y para profundizar en este hecho, en esta tragedia que conmociona al mundo y principalmente a los Estados Unidos, nos acompaña en el estudio el profesor Víctor de Currea Lugo, que hace pocos meses publicó un libro precisamente sobre ISIS. Profesor de Currea, muy buenas noches, bienvenido a Red Más Noticias, gracias por acompañarnos nuevamente aquí. Buenas noches. Acá vemos que este parece un crimen de odio y un crimen homofóbico, como lo hemos venido como se ha venido manifestando en los medios de comunicación durante todo el fin de semana. ¿Qué es lo que pasa con ISIS o con el llamado Estado Islámico que detesta a los homosexuales? A ver, en el Corán los homosexuales no salen bien librados, pero tampoco en la Torá y tampoco en la Biblia. Lo que quiero decir es que uno podría coger cualquiera de los 3 libros sagrados que he mencionado para generar el rechazo a los homosexuales. Eso es lo primero. Segundo, que la instrumentalización política de la religión es una cosa que está al orden del día, ¿sí? Y lo tercero es la instrumentalización de este hecho por parte del Daesh, del Estado Islámico. Ellos aprovechan, todo le hace pensar a uno que no hay ni una participación directa, ni en logística, ni en planeación, ni en acompañamiento, de ninguna manera con esta persona que decide hacer la locura que hace. Sin embargo, le sacan réditos políticos diciendo que son los autores intelectuales detrás de esta persona. Eso demuestra claramente el manejo mediático que hace el Estado Islámico. También sucedió cuando una persona en Australia entra a una panadería con un cuchillo, y entonces el Estado Islámico está recogiendo todo aquello que puede para mostrarse más poderoso de lo que es. Víctor, supongamos que es cierta la hipótesis según la cual no hay vínculo directo de este personaje con el Estado Islámico y que por lo tanto lo que se atribuye al Estado Islámico es oportunista. Sí. Supongamos que esa es una hipótesis razonable. Sin embargo, uno piensa si no será cada vez más frecuente que gente que no tiene vínculos con el Estado Islámico tiene una cierta simpatía con posiciones extremistas frente a múltiples cosas, entre ellas la homofobia, pero también algunas posiciones religiosas, y por lo tanto es irrelevante si hay vínculo de poder o no, pero hay militantes del Estado Islámico que ni siquiera el Estado Islámico conoce alrededor del mundo. Entonces nos colocamos en lo que yo he venido mostrando, que son 2 estados islámicos, esto lo digo de manera pedagógica. Las tropas que están en Siria, en Irak, en Libia, en Líbano, que se dedican a atacar militarmente, bajo una estructura jerárquica, bajo una estructura de guerra, a sus conciudadanos, a sus cohabitantes de una región determinada. Y hay otro Estado Islámico que es simbólico, que es el que incentiva la lucha, que es el que promueve en las redes sociales, que es el que termina mostrándose como un ejemplo a seguir, lo que hizo Al-Qaeda durante muchos años. Entonces, en ese sentido, si tenemos estos 2 estados islámicos, nos lleva a una conclusión: bombardear Siria e Irak no va a resolver el problema, sino que se requiere una multicausalidad para poder entender cómo enfrentar un fenómeno como este. Y es un fenómeno creciente que se va alimentando de la islamofobia, en este caso también de la homofobia, y que va apareciendo sobre las realidades de las diferentes sociedades. ¿Qué lo hace usted detectar que este hombre es más un homofóbico que un miembro o un lobo solitario del Estado Islámico? ¿Cuáles son las características principales que lo separan de lo que sería un Estado Islámico? Yo diría que tiene muchos elementos para pensar que se trata de un trastornado mental, ¿no? Él estuvo casado, golpeaba a su mujer, era un maltratador recurrente. La familia de su esposa manifestó que era una persona profundamente agresivo, perseguía y hablaba mal de los judíos, hablaba mal de los musulmanes, de los homosexuales en muchísimas ocasiones, tenía comportamientos muy agresivos dentro del trabajo, es decir, sin querer hacer un diagnóstico tan prematuro, pero uno diría que hay unos elementos comportamentales y unos odios muy enquistados dentro de él, que parece ser más la explicación a pensar que recibió un mandato por parte del Estado Islámico para cometer este crimen. Acá se ha hecho énfasis en que no quiere decir que la religión o cierta religión piense exactamente igual que este loco que fue a matar a 50 personas en un bar homosexual. Usted empezó su respuesta diciendo que la comunidad homosexual no sale bien librada ni en la Biblia, ni en la Torá, ni en el Corán. Sin embargo, yo no sé si usted maneja esas estadísticas o por lo menos tenga noción si hay un grupo religioso o gente de ciertas creencias que tenga una mayor animadversión contra este tipo de personas, contra los homosexuales, que otras, y haya cierto tipo de gente que pertenece a un tipo de religión que ataque más a los homosexuales que otras. ¿Esa estadística existe o no? No existe, pero le puedo contar la percepción, y creo que la percepción viajando en diferentes lugares es que los homosexuales los persiguen más por razones culturales que por razones religiosas. Es decir, podemos tener una comunidad religiosa A y otra comunidad religiosa B, y ambas tienen el mismo componente religioso, el mismo credo, pero sus diferencias culturales son los que lo hacen más o menos
discriminador de los homosexuales, sin querer abrir un debate político, pero por ejemplo, la persecución a homosexuales en Cuba hay que preguntárselo no solo desde la política, sino también desde la cultura cubana. Entonces quiero decir, ahí hay unos elementos culturales que se afianzan, por supuesto, en la religión, que instrumentalizan la religión, que instrumentalizan la norma o que la norma instrumentaliza las fobias de la sociedad para aumentar los odios. Pues profesor Víctor de Currea, este es un tema tan interesante que nos quedaríamos hablando con usted toda Yo la noche. encantado. Pero muchas gracias por venir y por explicarnos. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche.